La segunda comparecencia es una comparecencia que solicita el Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre la repercusión de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Esta misma comparecencia había sido solicitada a petición propia por el propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo de Podemos y el Grupo de Izquierda Unida. Inicia la comparecencia el señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, señor fiscal. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Señorías, como saben, hace pocos días que se ha notificado a la Junta de Andalucía la sentencia de 7 de septiembre de 2017, dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dicha resolución declaraba nulo de pleno derecho el decreto 141/2015 de 26 de mayo del Consejo de Gobierno en funciones que aprobaba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. La Sala fallaba de esta forma sin entrar en el fondo del asunto al considerar que no se incluyen dentro de las competencias de un Gobierno en funciones tal decisión colegiada. La parte demandante esgrime otros 6 motivos más. El primero de ellos, con 5 subepígrafes, que no son ni siquiera abordados por la resolución judicial. Ante esta sentencia, cabe de nuevo traer a colación el respeto absoluto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hacia todas las resoluciones de los tribunales de justicia. Un respeto que no tiene excepciones y que incluye, como no, las que no nos dan la razón. Pero el acatamiento hacia las mismas es absolutamente compatible en nuestro sistema con la utilización legítima de las vías de recurso. Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de casación en el plazo de 30 días hábiles. Actualmente, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía está estudiando la presentación de dicho recurso porque no estamos de acuerdo con la decisión judicial. Es, en cualquier caso, prematuro aún conocer cualquier detalle sobre esta casación. Señorías, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía no era una figura prevista en la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. Se incorporó al texto en la modificación articulada en el Decreto de Ley 5/2012 de 27 de noviembre de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. Este plan tiene como finalidad principal completar y unificar los planes ya existentes de ordenación del territorio de ámbito subregional en la zona costera. Unos planes que fueron elaborados a lo largo de más de una década y que han establecido el modelo territorial de cada ámbito y los criterios de ordenación de los principales sistemas e infraestructuras, así como la protección del suelo no urbanizable por razones territoriales. Pero, en cambio, no adoptaban determinaciones sobre los suelos urbanizables previstos por el planeamiento municipal, lo cual suponía un vacío que debíamos completar y hacerlo con carácter general para todo el corredor litoral. Con el Plan de Protección del Corredor Litoral teníamos el claro objetivo de intervenir en a una escala más detallada y centrar la atención en la franja costera desde 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre, que, convendrán conmigo, es el espacio en que se generan más tensiones en el litoral. Se trata de una zona que precisaba un tratamiento integrado donde compatibilizar el desarrollo esencial para nuestro sistema productivo con la sostenibilidad económica y ambiental. Protección y, a la vez, puesta en valor de la franja más próxima a la costa, manteniendo libres de urbanizaciones los espacios no edificados que no sean necesarios para la normal expansión de nuestros pueblos y ciudades, propiciando un desarrollo urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio. La protección y preservación eran las herramientas para forjar también una oferta turística de mayor calidad. Señorías, con el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se apuesta por un modelo en la franja litoral en el que la edificación no amenace a los valores naturales o paisajísticos relevantes o con funciones territoriales de interés general. En ejercicio de las competencias exclusivas sobre ordenación del territorio previstas en el artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía, el Consejo de Gobierno acordó la formulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
Este decreto, en su disposición adicional única, estableció un plazo de 2 años para su aprobación desde la entrada en vigor de la referida norma. Dicho plazo para la aprobación del plan fue ampliado en 6 meses adicionales mediante decreto de ley de 15/2014 de 25 de noviembre. En el propio decreto se justifica la necesidad de dicha ampliación por la complejidad y volumen de documentación generada durante el periodo de tramitación, sobre todo en la información pública del plan. Por tanto, quiero llamar la atención de su señoría sobre este aspecto. Estamos ante un plan sometido a un largo y proceloso procedimiento que es fundamentalmente de participación de muy diversos sectores públicos y privados con sus aportaciones y sus sugerencias. En mayo de 2015, el Gobierno en funciones no toma una decisión puntual, apresurada o no prevista. Se aprueba finalmente un plan que había sufrido un proceso de casi 2 años y medio que le había ido dando forma y en el que muchas entidades habían colaborado. Se hacía poco antes, 2 días para ser exacto, de que concluyera el plazo normativo para su aprobación definitiva. Cierto es que la sentencia nos recuerda que la ordenación del territorio es materia tradicionalmente sometida a la decisión política de los gobiernos. No pretendemos discutir este axioma general, pero sí defenderemos nuestra tesis de que la aprobación final de un plan de ordenación es más fruto de una cuidada y consensuada elaboración de 2 años y medio que simplemente de una decisión política tomada por un Gobierno haciendo uso de su potestad general. La materia, la ordenación del territorio, es política, pero creemos que la aprobación de una figura de planificación es un acto jurídico singular, es poner el broche final a un procedimiento largo y reglado. A este argumento se une el de la concurrencia de motivos de urgencia y de interés general, a los que me referiré más tarde. Durante el periodo de información pública del plan se presentaron 918 escritos que contenían un total de 3.547 alegaciones, que fueron tipificadas e informadas técnicas y jurídicamente por los servicios de la Consejería. El elevado número de municipios afectados, concretamente 62, y la activa participación habida durante la información pública obligó a ampliar las tareas de concertación en aras a alcanzar el grado de consenso adecuado. De ahí la necesidad de ampliar este plazo, como ya hemos indicado. Simultáneamente se dio audiencia a la Administración General del Estado, a las diputaciones de las provincias costeras, a los ayuntamientos incluidos en el ámbito del plan y a todas las demás administraciones afectadas. ¿Cuál era el objetivo del plan? Sin duda, crear la figura del plan de protección del corredor litoral de Andalucía para salvaguardar los intereses autonómicos presentes en esta zona. La correcta ordenación de nuestras costas era y es una prioridad para el Consejo de Gobierno porque la calidad de vida en nuestra tierra tiene en el litoral un verdadero escaparate al mundo que no podemos descuidar. En resumen, desarrollo urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio como única manera posible de prosperar con paso firme. El interés general del plan estaba justificado y avalado por la legislación vigente en materia de ordenación del territorio, un interés general que podría verse claramente perjudicado por la no aprobación del plan en el plazo fijado. Por todo ello, y aun cuando a la fecha de aprobación del plan el Consejo de Gobierno se encontraba en funciones, se decidió culminar el proceso para bien de todos los andaluces. Se conocían las limitaciones que para la adopción de acuerdos se establecen en el artículo 37 de la Ley 6/2006 de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero el Consejo de Gobierno, en lugar de una simple espera, consideró que en este caso se daban los supuestos de urgencia e interés general previstos en dicho artículo y cumplió los plazos a los que estaba obligado, no solo por sus propios compromisos, que también, sino principalmente por la normativa vigente. El nuevo plazo, fijado por el decreto ley, terminaba, como hemos mencionado, 2 días después de la fecha de la aprobación del decreto en cuestión. Téngase en cuenta que si hubiera expirado el plazo fijado, no hubiera podido llevarse a cabo la aprobación del plan dentro del marco legal vigente, teniéndose en cuenta además el carácter excepcional que el propio decreto ley 5/2012 otorgó a la ampliación por 6 meses más. La sentencia, al final del fundamento del derecho sexto, especifica que no es misión del Gobierno en funciones introducir
nuevas directrices políticas ni impedir las que deba trazar el que lo sustituya. Precisa, además, que habrá que comprobar caso a caso si los actos de un Gobierno en funciones son o no válidos. En el fundamento de derecho séptimo, la sentencia refiere que los Gobiernos en funciones deben ceñirse al despacho ordinario de los asuntos públicos, pero reconoce que esto es un concepto indeterminado necesitado de corrección. E insiste en que están vedadas las nuevas directrices políticas y la imposición de limitaciones a quien llegue luego al Gobierno, si bien esta vez incluye 3 criterios para poder apreciar si estamos o no ante un despacho ordinario de asuntos. En concreto son la naturaleza de la decisión, sus consecuencias y el contexto concreto en que se produce. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, obviamente, tuvo en cuenta las limitaciones derivadas de la provisionalidad de su situación. Por ello, se elaboró informe de 25 de mayo de 2015 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, en el que se justificaba tanto la urgencia como la existencia de interés general. 4 eran las razones trasladadas en el informe evacuado. La primera, que la elaboración del plan se había llevado a cabo siguiendo todos los trámites preceptivos establecidos en las normas de aplicación y solo estaba pendiente del acto final de aprobación definitiva antes del plazo de 2 años y 6 meses. La segunda, que había razones de urgencia que justificaron la aprobación del plan antes del 27 de mayo de 2015, fecha límite del plazo fijado, ya que de otro modo se estaría incumpliendo la disposición legal que inexorablemente tendría consecuencias jurídicas de nulidad del instrumento en un posible recurso contencioso administrativo. La tercera, que la no aprobación en el plazo fijado produciría un efecto pernicioso, en concreto el levantamiento de la suspensión cautelar establecida en el Decreto 5/2012 de 27 de noviembre sobre nuevos instrumentos de planeamiento en zonas protegidas. Nuestros servicios jurídicos consideraban que existía un serio riesgo de tener que afrontar indemnizaciones en caso de aprobarse el plan con posterioridad al plazo legal en los siguientes casos. Sectores de suelo urbanizable sin plan parcial aprobado, pues podría iniciar su tramitación antes de la aprobación del plan del corredor litoral, y esto afectaría nada menos que a 46 sectores que supondrían aproximadamente 2.000 hectáreas con capacidad para 31.000 viviendas. Y también para sectores de suelo urbanizable con plan parcial aprobado que sin plan de protección del corredor litoral podrían empezar su ejecución. Y estamos hablando como Los Lances, en Tarifa, en la provincia de Cádiz, o el Algarrobico, en Carbonera, en la provincia de Almería. Fíjense si era necesaria o no la aprobación de esta norma. Las actuaciones en estos sectores hubieran sido legales, pues no habría habido plan de protección en ese momento que las impidiera. Luego, tras su aprobación más tarde, habrían tenido que adaptarse al mismo, pero hubiera sido inevitable indemnizar los derechos que se generaran antes de la vigencia del repetido plan de protección del corredor litoral. Y el cuarto y último argumento fue que la no aprobación del plan en el plazo legalmente establecido impediría lograr además el objetivo establecido en el Decreto Ley 5/2012 de salvaguardar intereses generales sujetos a la tutela de la comunidad autónoma presentes en este ámbito, ya que obstaculizaría seriamente la protección y puesta en valor de la franja costera. La postura mantenida por la Junta de Andalucía ante la demanda presentada por la entidad Maresur S.A. es coherente con todos los razonamientos que les estoy exponiendo. Creemos que la aprobación del plan carece de toda orientación política, siendo un acto final tendente a cumplir un plazo legal de 2 años, ampliado a 6 meses más, que concluía justo 2 días después. Conviene recordar, además, y así lo hizo también la representación de la Junta de Andalucía en el procedimiento judicial, que el plan del corredor litoral fue sometido a la evaluación ambiental de planes y programas que exige la directiva comunitaria y diversas leyes. Y hay que recalcarlo porque se han escuchado algunas voces que lo negaban. Eso no es así. Pero hay una cuestión que aparece en la sentencia, la cual, dicho sea, en términos de defensa, respetuosamente en absoluto compartimos. Es lo reflejado en el fundamento de derecho 13º,
En él, el juzgador se detiene en un factor que no entendemos que pueda ser determinante. El decreto 141/2015 de 26 de mayo no expresa literalmente ni en el expositivo ni en el texto articulado que existan razones de urgencia o de interés general. Añade que ni siquiera menciona, remite o envía al contenido del informe de 25 de mayo de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. Pero es que el informe se emite un día antes de la aprobación del decreto, por lo que el texto ya preparado no podía prever su contenido. La misión del informe fue justamente suplir y aclarar la situación de urgencia e interés general no prevista en la norma. Por tanto, no es de extrañar que no contenga una remisión a un informe cuyo cometido es añadir estos criterios que, si hubieran tenido presencia en el decreto, el informe resultaría innecesario. No había referencia expresa en el texto, pero sí justificación en el expediente. En definitiva, señorías, estamos estudiando la viabilidad del recurso de casación contra esta sentencia y en breve podremos conocer el contenido de las conclusiones de nuestros letrados y actuar en consecuencia. Lo cierto es que estamos debatiendo en este caso un asunto que puede resultar de un gran interés jurídico, como es el alcance de las competencias de los gobiernos en funciones. Pero no hay debate abierto ni sobre los contenidos del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, ni sobre las bondades de su tramitación. Por tanto, no encaramos el problema de un plan con vicios en su redacción que subsanar o con ilegalidades de fondo que enmendar. En caso de que decidamos acudir al Tribunal Supremo, se solicitará la suspensión en la ejecución de la sentencia a fin de que el plan siga vigente. Si el recurso de casación no es la fórmula con más posibilidades de éxito, afrontaremos las conclusiones de la sentencia. En ese caso, se trataría solo de que un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones aprobara el decreto. Se encontraría en ese caso la vía jurídica más breve para que dicha solución ocasionara el menor retraso posible. Sin duda, la teoría de conservación de los actos jurídicos válidos nos asistiría para rehabilitar todas las fases del procedimiento seguido para incorporarlas a un nuevo íter jurídico que concluiría con la aprobación final. Todo lo que hemos hecho no caería en saco roto, se uniría al nuevo procedimiento con validez. Pero todas estas especulaciones son prematuras y las menciono ahora con el único interés de trasladarles que hay soluciones y que las mismas se adoptarán con la mayor celeridad posible. Señorías, cuando el Consejo de Gobierno en mayo de 2015 aprobó el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, lo hizo sin mala fe alguna. Prueba de ello es que la sentencia no contiene ni siquiera una sombra de duda sobre la intencionalidad de la Junta de Andalucía. En ninguno de sus fundamentos se insinúa un propósito del Ejecutivo andaluz que pudiera ser mínimamente sospechoso. Nunca se alude a circunstancia alguna que empañe su actuación. Únicamente el Tribunal considera que no hay razones de urgencia o interés general, algo que ya he dicho, no compartimos, que permitan la intervención de un Gobierno en funciones. Al tiempo, la sentencia concibe la aprobación final de un plan de ordenación como un acto político. El Consejo de Gobierno seguirá defendiendo la tesis que le llevó a aprobar el plan, insistiendo sobre todo en que el interés general debía protegerse y precisaba un plan que sirviera de guía y que fuera vinculante para las planificaciones de la franja litoral de ámbito inferior. Los plazos legales no se fijan por capricho, se establecen porque en ese término la sociedad precisa realmente que se aprueben los instrumentos oportunos y nuestro litoral merece protección para que siga siendo uno de nuestros patrimonios naturales más unidos a la esencia de Andalucía y a la vez una fuente de desarrollo obligatoriamente sostenible. Entre todos los motivos que el Tribunal Superior no acepta, quizá a nuestro juicio sea este el más inexplicable. No es que el plan de protección tenga entre sus vocaciones proteger el interés general, es que todo el texto del plan, cada una de sus líneas, está inspirada en el bien común, en la búsqueda del interés de todos los andaluces, de forma que no se concibe sin este pilar básico que sostiene todas sus medidas. Nada más, muchas gracias. Luego entraremos en el orden de cosas que sus señorías estimen oportuno para abordar otras cuestiones que sean de su interés. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, consejero.
Interviene a continuación por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el diputado señor Castro Román. Señoría. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo a todas. Bueno, lo primero, me ha gustado la comparecencia, señor consejero. En fin, agradecer. Yo creo que hoy, por lo menos, nos gustaría hacerlo por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en el momento en el que estamos con esa decisión de la Sala Contencioso Administrativo del TSJ, es poner encima de la mesa, remarcar de manera firme, decidida, la necesidad que sigue teniendo hoy Andalucía de proteger los valores ambientales, los valores paisajísticos de todos los terrenos próximos a la costa que no se han desarrollado urbanísticamente, garantizando la efectividad de la protección de servidumbres del dominio público marítimo terrestre. La necesidad vigente, plenamente vigente hoy, de preservar aquellos sectores costeros que aún no han sido urbanizados, de paralizar dichos desarrollos, como lo explicaba el consejero, y ajustarlos a otros usos y actividades posibles que en ningún caso pueden ser residenciales. Remarcar hoy la necesidad de poner freno a un modelo especulativo con una excesiva concentración del uso residencial, o dicho de otra manera, la necesidad de mantener un litoral protegido frente a un litoral desgraciadamente muy deteriorado por todo tipo de agresiones e impactos irreversibles, en algunos casos, sufridos por la especulación urbanística y la hipertrofia de infraestructura. Tenemos, pues, esta tierra, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la necesidad de que exista un instrumento, el Plan de Protección del Corredor Litoral, que frene y evite el desastre perpetrado por el sector turístico residencial en nuestro litoral. ¿Y por qué decimos esto? Remarcar esto con fuerza, con vigor, porque nos llama la atención cómo, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, tras el desastre de la estafa bancaria con los productos tóxicos, de la impugnación que supone esta maldita crisis estafa, cómo persisten hoy intereses que defienden lisa y llanamente el hormigonamiento de nuestro litoral. Y necesitamos un plan de protección del corredor litoral, porque no podemos dejar esta cuestión en manos solamente, sin ningún marco, como el que habíamos establecido, a los ayuntamientos que quedan en manos de los poderosos. Unos ayuntamientos cuyo único criterio, por la situación tan complicada que viven, es la generación de ingresos. Y ahí entramos en cómo, aprovechando esta declaración, esta sentencia del TSJ, vemos cómo hay todo un ejército de dirigentes políticos, de alcaldes, de alcaldesas, fundamentalmente del Partido Popular, celebrando la sentencia y proponiendo ya aprovechar esta circunstancia para retomar proyectos urbanísticos desarrollistas. Es decir, ante la decisión del TSJ, lo más grave, lo que va en contra de lo que la historia reciente nos ha enseñado, es la posición de muchos dirigentes políticos frotándose las manos ante lo que entienden una oportunidad, que no es una oportunidad, es una especie de maldición para nuestro territorio costero, para el territorio litoral. Quizás también en estos momentos, no por la sentencia, sino aprovechando la misma, no en este momento, sino en el corto plazo, también deberíamos de preguntarnos, desde que aprobamos el plan hasta ahora, ¿qué desarrollo le hemos imprimido a esta política? Es decir, si nos vamos al decreto y vemos, por ejemplo, el artículo 43, el que hablaba de los contenidos del plan, nos podríamos preguntar varias cosas. ¿A qué ha dado tiempo?
¿En su corta vida de este instrumento ha tenido algún desarrollo? ¿Se establecieron, por ejemplo, los corredores o los ámbitos de conexión del sistema costero con el interior? Territorial, se adaptaron planes de ordenación del territorio subregionales, se adaptaron los planes de incidencia en la ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico que debían hacerlo. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Qué desarrollo, seguimiento y ejecución ha tenido en este corto tiempo el Plan Corredor Litoral? No lo decimos para arrojarlo a la cara, no venimos a decir si hubiera tenido más desarrollo esto hubiera sido más complicado. No. Seguramente el TSJ hubiera adoptado la misma decisión atendiendo a las razones que esgrime para plantear la nulidad, pero es una cuestión que es obligación de este Parlamento, desde nuestro punto de vista, es obligación del Consejo de Gobierno hacer esa revisión. Y termino con algo que usted ha dicho y que compartimos desde Izquierda Unida. Y yo, en fin, además Dios me libre de ser jurista, no lo soy, pero ¿y si el Gobierno en funciones no lo hubiera aprobado? ¿Hubiera estado sometido a la posibilidad de que alguien lo denunciara por no cumplir con toda una tramitación de más de 2 años? Aparte del pecado político que hubiera cometido desde el punto de vista de Izquierda Unida. ¿Pero estaría atendiendo a la legalidad si no lo hubiera aprobado? Nosotros respetamos, como dice el consejero, pero no compartimos. El respeto no te puede llevar a la paralización. No compartimos. Nosotros creemos que el Gobierno lo tuvo que aprobar, lo hizo bien en aprobarlo por 2 cuestiones. Por una cuestión de despacho ordinario de asunto público, termina una tramitación y estoy obligado a hacerlo. Y segundo, por el carácter urgente y de extrema necesidad de esta política para Andalucía en aquel momento. Y esperemos que el recurso que se pueda presentar tenga éxito. Lo que sí entendemos es que si se presenta el recurso, el plan seguirá vigente hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Y además creemos una cosa, lo planteo por si se quiere considerar. Nosotros creemos que, aparte de recurrirla, por seguridad jurídica, debe de elevarse nuevamente al Consejo de Gobierno para su aprobación, porque de esta manera las posibles repercusiones que pudiera tener su nulidad o anulabilidad se acotarían en un espacio temporal, el comprendido entre el año 2015 y 2017, curándonos en salud con respecto a todo el resto de tramitación, a todos los trabajos previos que llevaron hasta la aprobación. Y ahí, pues tendrá todo el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Por lo tanto, sí nos gustaría saber si, aparte del recurso, están trabajando esa posibilidad. Usted lo ha dicho, que también cabe, pero si es barajable en paralelo las 2 cosas por el argumento que acabo de esgrimirle y, por lo tanto, tener una cierta certidumbre de cuándo podría entrar en la Cámara, si tenemos que ser primero los grupos parlamentarios los que instemos al Gobierno a que así sea, etcétera, etcétera. Y nada más, decir que es necesario este instrumento, que no podemos caer otra vez en repetir los errores del pasado, que tenemos la obligación de ordenar nuestro litoral, no solamente para mejorar esos espacios, sino también para generar otras oportunidades económicas que puede aportar el mismo. Y que para ese trabajo, para que tengamos nuevamente un plan de protección del corredor litoral en Andalucía, de las características que tiene el actual, para que esté vigente, para que no tenga problemas, cuente con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias. Muchas gracias, señor Castro. Interviene ahora, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Hernández Guay. Señor diputado. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, indudablemente respetamos y acatamos las decisiones judiciales que los tribunales de justicia emiten en Andalucía o, en general, en cualquier punto del territorio español.
La declaración de nulidad del plan de corredor de litoral, protección del litoral, sin duda es clara y no admite matices. Lo ha dictado un tribunal de justicia. Además, no pone en duda la necesidad de ese plan. El plan, sin duda, puede ser positivo, puede ser muy positivo para proteger nuestro litoral, porque de lo contrario, se podría dañar de forma muy importante nuestras costas y toda nuestra franja litoral. Pero lo que se señala desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en lo que nosotros queremos incidir, nuestro grupo parlamentario, es en la gravedad de aprobar con un defecto de forma este tipo de cuestiones. Eso es lo que queremos poner de forma clara sobre la mesa. No estamos hablando del contenido, estamos hablando de la forma en la que se ha aprobado. Esta sentencia, sin duda, es recurrible y la Junta de Andalucía, como ha mencionado, señor consejero, pues bueno, va a recurrir o está estudiando las fórmulas. Eso bueno, está fuera de toda duda que lo pueden hacer. Pero no hay que olvidar que dicho plan se aparta de forma consciente y clara y públicamente de los planes de ordenación subregional y que altera radicalmente los objetivos y la finalidad de la política territorial en el litoral. Por tanto, hay una serie de hechos que son claros. El Tribunal Superior, además, recuerda que los gobiernos en funciones tienen prohibido la aprobación de actos que suponga un establecimiento de políticas distintas, porque es un gobierno en funciones. Y ahí entendemos que es realmente grave la aprobación por el Consejo de Gobierno en funciones en mayo de 2015. Porque, además, no parece que sea justificada la urgencia que ha comentado respecto a los 2 años y medio, y porque esa urgencia es para la elaboración del plan, pero no para la aprobación por parte del Gobierno en funciones. Así lo entendemos, y porque además ni siquiera se menciona esa urgencia en la aprobación, en la publicación de ese plan. Por tanto, lo que le queremos preguntar, le queremos trasladar una serie de cuestiones, de preguntas, señor consejero, porque, como decía al principio, no ponemos en duda que sería muy importante tener un plan vigente para proteger el litoral. El contenido no lo estamos poniendo en duda. Eso es importante. Pero, ¿por qué el Gobierno, queríamos preguntarle, por qué el Gobierno actuó así? Ese Gobierno en funciones, en el que no estaba usted, pero fue un Gobierno del mismo color, soportado por el mismo partido, además de Izquierda Unida. Pero ¿por qué se actuó así? A sabiendas que no se podía hacer. Esa es la duda que nos surge, porque los ayuntamientos han recurrido, especialmente, o lo que es más conocido, es el Ayuntamiento de Barbate. ¿Qué informes jurídicos se hicieron en ese momento para orientar esa decisión? Porque informes jurídicos se hacen continuamente, antes y después de la aprobación de un plan y de la elaboración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Y también nos preocupa qué va a pasar. Es decir, ¿qué va a pasar en este intervalo de tiempo hasta que, como ha mencionado, pues están estudiando la posibilidad de elaborar un nuevo plan, volver a aprobarlo, etcétera, con el mismo contenido? Pero ¿qué va a pasar? Es más, ¿quién se va a encargar de las posibles reclamaciones que van a existir? Porque, aun pendiente del recurso que van a plantear, evidentemente, van a existir reclamaciones, no solo de los ayuntamientos, sino de partes que se han visto afectados en sus derechos fundamentales y que se han visto afectados con una falta de seguridad jurídica por una decisión tomada por un Gobierno en funciones y que ha puesto en duda, o ha declarado nulo, mejor dicho, el TSJA. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los daños económicos, si se han estimado? ¿Y cómo se va a actuar en este sentido? Eso nos preocupa mucho. Además, creemos que se tendría que concretar también sobre qué medida se va a actuar. Entiendo que lo están analizando, pero hay que dar certeza, no solo a todos los agentes, sino a todos los ayuntamientos que han visto de forma afectada
se han visto afectados por sus crecimientos poblacionales, sus crecimientos en sus términos municipales. Y sin duda, pues todo esto se debe tener en cuenta. Insisto, señor consejero, no estamos hablando del fondo, del contenido del plan, sino de los efectos de que un gobierno en funciones haya aprobado un plan que el TSJ haya declarado nulo. Es un asunto realmente grave y que tiene muchos efectos. Tiene muchos efectos y a nosotros nos preocupa enormemente, porque además estamos hablando de la franja litoral de Andalucía, donde viven más de la mitad de andaluces. Y entendemos que esta medida que tomó el anterior gobierno en funciones afecta de forma muy importante a prácticamente todos los municipios del litoral. He mencionado a Barbate, pero hay otros. Hay Benalmádena, Manilva. Hay muchos casos en los que se ven afectados planes parciales, planes urbanos, etcétera. Por tanto, y por terminar, estas son las preguntas que les planteamos porque consideramos que es un asunto muy grave, porque la seguridad jurídica es un asunto muy importante. La certeza que deben tener todos los agentes que intervienen es un asunto muy importante. Y la estabilidad y también certeza de los mismos ayuntamientos del litoral, donde, insisto, viven más de la mitad de los andaluces, es un asunto que debe tener la suficiente diligencia y encontrar una solución y una clarificación de los efectos que esta nulidad de la justicia, por parte de la justicia, en cuanto se declare firme, va a tener. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Guay. Toma ahora la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, la señora Barranco Rodríguez. Señoría. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Esta tarde hablamos de la situación en la que se encuentra el Plan de Protección del Litoral de Andalucía y les confieso a sus señorías que a nosotros nos tiene muy preocupados la situación actual. Primero, porque ha creado una situación de inseguridad jurídica y, segundo, por los efectos perversos que pudiera tener sobre la salvaguarda del patrimonio costero andaluz. Señor consejero, parece que los problemas se le van amontonando. Primero fue los PGO tumbados en los tribunales, luego fue la sentencia del Algarrobico, luego fue el proyecto de almacenamiento y extracción de gas en Doñana, luego ha sido el peor verano de incendios de la historia y ahora tenemos la sentencia del Plan del Litoral, también tumbado por los tribunales, al menos de forma provisional. Pareciera que tiene usted el síndrome de Diógenes con los problemas ambientales. En fin, creo que la situación que vivimos en este momento es de gran preocupación, sobre todo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos preocupa la protección del patrimonio de Andalucía, y lo que le instamos es a buscar, lo que instamos a todos los grupos es a buscar las soluciones legales que podamos aportar para que nuestro patrimonio, nuestras costas no se vean afectadas de una forma negativa por aquellos intereses depredadores del patrimonio natural. El Plan de Protección del Corredor del Litoral es, junto con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y junto con los planes de ordenación de ámbito territorial, uno de los instrumentos fundamentales y básicos para la ordenación del territorio. De ahí su gran importancia. Nosotros entendemos que el litoral debe estar blindado ante los ataques especulativos de aquellos promotores, empresarios, que de la mano del Partido Popular no dudan en acometer verdaderas barbaries en nuestro litoral. Creemos que no es un instrumento más, que no es un plan más, el Plan de Protección del Litoral, con todos sus defectos que pudiera tener, era un buen instrumento para la protección, para la conservación y para la puesta en valor de las costas andaluzas. Además, no olvidemos de algo muy importante. El Plan de Protección del Corredor del Litoral era una vacuna o un antídoto contra la corrupción urbanística, que de eso en Andalucía tenemos experiencia de grandes desastres ambientales perpetrados en nuestra costa
en base a intereses especulativos y a unos intereses que, desde luego, no son los más recomendables para Andalucía. Por tanto, doble función del Plan de Protección del Litoral, porque además era una vacuna contra la corrupción política urbanística. Desde nuestro punto de vista, como he dicho, con todos los defectos que pudiera tener el Plan de Protección del Litoral, venía a garantizar algo que para nosotros es fundamental, que es el desarrollo urbanístico sostenible de las costas en Andalucía. Nosotros criticamos que el plan, en principio, era poco valiente, que no se ajustaba a todas las necesidades del territorio, pero repito que es esencialmente importante para Andalucía y para la salvaguarda del patrimonio. La sentencia de la que hoy hablamos, del Tribunal Superior de Justicia, es muy clara, no deja lugar a duda. Declara nulo de pleno derecho el plan de protección del litoral por falta de competencia del Gobierno en funciones. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues básicamente porque el Gobierno, según la sentencia, se extralimitó de las competencias al aprobar un plan estando en funciones, no siendo de despacho ordinario de asuntos públicos, ni estando justificada su aprobación, ni tampoco estando justificado el interés general. La sentencia, cuando uno la analiza, va viendo que va desmontando uno a uno los argumentos que, en principio, grimió la Junta de Andalucía. El primer argumento era la sentencia sostiene que no se puede considerar despacho ordinario de asuntos públicos porque tiene una clara orientación política, tiene vocación y proyección de futuro. El señor consejero ha dicho que está carente de orientación política. Yo en ese momento me pregunto, ¿usted cree, señor consejero, que el Partido Popular hubiera aprobado un plan de protección del litoral como el que se aprobó aquí en Andalucía? Yo creo que no, que al final tiene una vocación política detrás. Tenía unas funciones y además comprometía y condicionaba al nuevo Gobierno independientemente de que fuera del mismo color. La sentencia también dice que el interés general no sufriría por demorarse la aprobación escasamente un mes hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Y, evidentemente, usted ha aludido a ese informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. En ese informe también decía que había que aprobar el plan porque cumplía el plazo que establecía la disposición adicional única del Decreto 5 del 2012, de 2 años y 6 meses. Pero la sentencia también recuerda que los procedimientos, en caso de instrumentos de ordenación del territorio, no caducan, ¿no? Y, por otra parte, se aludía a la necesidad de aprobar el plan de forma urgente porque caducaba el plazo, eso sí, del levantamiento de la suspensión, se produciría el levantamiento de la suspensión cautelar que estableció el Decreto Ley 5 del 2012 respecto a la aprobación del instrumento de planeamiento y desarrollo en zonas protegidas. Y ahora lo que nos pasa es que la situación es bastante perversa, porque justamente uno de los motivos que se alegó para aprobar el plan con urgencia ahora se nos está volviendo en contra. Y ahora volvemos a tener la misma amenaza de la ejecución de los planes parciales de Valdevaquero, del Cañar o en Carboneras, ¿no? La sentencia es muy clara. Dice que no se sostienen jurídicamente los argumentos de interés general o de razones de urgencia. Y en este contexto nosotros nos preguntamos por qué se aprobó el plan de protección del litoral si no teníamos la suficiente garantía jurídica. Y también nos preguntamos por qué la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz abusa de la práctica de aprobar decretos estando en funciones. Le recuerdo, señor consejero, que en abril del 2012 también el Gobierno andaluz aprobó el decreto de investigación de hidrocarburos conocidos como Ulises II y Ulises III en Jaén y Penélope en Sevilla. Nosotros dudamos que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía nos advirtieran de las prerrogativas legales o de la jurisprudencia de la que alega la sentencia. No alcanzamos a comprender por qué se dejó hasta el último día, por qué apuramos tantísimo los plazos para aprobar un plan que, como usted mismo ha dicho, llevaba años tramitándose. Yo creo que al final es por una especie de sentimiento de impunidad, de que no pasa nada o simplemente de desidia al hacer las cosas. Si era tan importante, que es muy importante el plan del litoral para Andalucía, deberían haber previsto los plazos, deberían haber previsto que debía aprobarse de forma urgente. Por otro lado, usted, cuando hablaba sobre el tema del plan del litoral, usted no ha perdido la ocasión de echarle la culpa a la oposición de la necesidad de aprobar el plan por el famoso periodo en el que la presidenta Díaz estuvo negociando su investidura. Y no son 80 días, son 800 días los que hemos estado sin gobierno hasta que los militantes del PSOE le han dado con las puertas en la nariz a la señora Susana Díaz. Por tanto,
Vuelvo a decir que nos preocupa que este plan abra las puertas de nuevo a los procesos especulativos, a los procesos destructivos del litoral, que tire por tierra el trabajo que se hizo durante 2 años y medio y que, sobre todo, que volvamos a sucumbir al peso desarrollista de la depredación voraz que se ha dado en el litoral de Andalucía. Ya no ha faltado la ocasión para que dirigentes del Partido Popular y algunos ayuntamientos también del Partido Popular salgan a decir que la sentencia es una oportunidad para que su suelo se saque de la lista de suelo protegido para construir vivienda en Albuñol, hacer hoteles en Torrenueva o ampliar la línea de invernaderos en Calahonda. Señor consejero, desde Podemos Andalucía podemos tener muchas discrepancias con muchas cosas, pero creo que cuando es importante tenemos que hacer las cosas unidos. Nosotros vamos a hacer frente con el Gobierno andaluz en ese recurso de casación, si es que finalmente los servicios jurídicos deciden interponerlo, pero lo que le pedimos es sobre todo lealtad con Andalucía y le pedimos que abra otra vía paralela al recurso de casación. ¿Por qué le pedimos una vía paralela? Simplemente porque si el recurso de casación no prospera, podemos tener una situación donde tengamos inseguridad y no tengamos la suficiente garantía de protección del litoral. ¿Qué es lo que le pido o qué es lo que le sugiero que creo que se puede hacer? En principio se utilizó la forma del decreto ley del 5 del 2012 para el marco legal del plan del litoral y en ese plan se establecían medidas cautelares urgentes. Yo creo, señor consejero, que los servicios jurídicos de la Consejería, de la Junta de Andalucía, deberían estudiar la posibilidad de nuevo, aprobar un decreto ley que establezca medidas cautelares urgentes para garantizar que los planes sectoriales y los planes parciales en suelo no urbanizable que puedan reactivarse si la sentencia del recurso de casación no prospera, no lleguen a aprobarse. Es decir, que tengamos una vía alternativa que nos garantice que si el recurso de casación no llega a buen puerto, no tengamos que esperar otra vez, aunque tengamos que esperar 2 o 3 años, el tiempo que tengamos que esperar, pero que tengamos garantía de que no van a aprobar esos planes parciales. Es decir, que se establezcan medidas cautelares urgentes como ya se hizo con el decreto del 5 del 2012. Yo creo que al final lo interesante es que tengamos la garantía suficiente jurídica y legales de que el plan de protección del litoral siga en vigor. No podemos, en Andalucía no se puede permitir que este plan no esté en vigor, no podemos darle la oportunidad a aquellos que quieren depredar el patrimonio. Muchas gracias, señora Barranco. Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular la diputada señora Martín Moya. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas sus señorías. Señor consejero, mire, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el Plan de Protección del Corredor del Litoral, aprobado, como usted bien ha dicho, en 2015, traemos esta comparecencia, que también ha sido a petición de todos los grupos y también por parte del Consejo de Gobierno, y los objetivos concretamente del Partido Popular son varios en esta iniciativa. En primer lugar, conocer cuáles van a ser las sentencias. Yo creo que es una posición común de todos los portavoces que estamos en el uso de la palabra durante esta comparecencia, los efectos que se van a provocar desde el punto de vista del nuevo planeamiento urbanístico y esa protección del litoral objeto del plan. En segundo lugar, si tiene prevista la Consejería adoptar algún tipo de compensación para estos municipios y para todos aquellos terceros de buena fe que se hayan visto afectados. Y lo más importante, si tiene prevista la Consejería recurrir dicha sentencia, aunque a la luz de las primeras declaraciones que se apresuró a hacer la propia Consejería el mismo día que conocimos la noticia del recurso, pues parece que lo tiene usted claro. Es más, yo escuchándole durante su primera comparecencia, parecía más bien que estaba haciendo usted el relato de lo que va a ser el recurso, el posterior recurso de casación. Se lo digo sinceramente porque estaba rebatiendo y, por cierto, de forma sesgada los argumentos del Tribunal Superior de Justicia, que yo también me he leído la sentencia. En definitiva, señor consejero, ¿ahora qué? Que era lo que comentábamos.
Desde que en 2012 el por entonces consejero de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente anunciara que iba a revisar el planeamiento de nuestro litoral, el Gobierno andaluz tiene paralizada la ordenación del territorio y la planificación urbanística de las zonas de las localidades costeras afectadas. Un anuncio que por fin materializa pues con el decreto ley del año 2012 y que este mismo decreto ley se daba 2 años de plazo para elaborar el plan objeto hoy de nuestro debate. Lejos de esto, claro está, el plan se aprueba en el Consejo de Gobierno en mayo de 2015, un día antes, como estamos diciendo, durante toda la comparecencia, un día antes de que terminara el plazo y, además, usted también lo ha dicho, tras haberse dado una prórroga de 6 meses después de esos mismos 2 años. Hasta aquí yo creo que estamos de acuerdo, señor consejero, pero no le descubro nada si le decimos que este decreto nosotros consideramos que ha sido un despropósito desde el principio y, evidentemente, a la respuesta de la portavoz de Podemos, por supuesto que el Partido Popular no hubiera hecho este decreto. Lo hacen mal, en primer lugar, imponiendo una norma vía decreto, a pesar de que tuvieron suficiente tiempo para remitir un proyecto de ley al Parlamento. Y es que, mire, señor consejero, siendo el órgano legislativo de Andalucía, el Parlamento y los diputados, pues mire usted, tenemos ese defecto, y es que nos gusta que las cosas vengan a la Cámara y que se tramiten en forma de ley con consenso de todas las fuerzas políticas. Es el defecto que tenemos los diputados, por lo menos del Partido Popular. Porque además, dado que desde el 1994 que contamos con la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía, tuvo 19 años para negociar y consensuar la reforma de la ley y traer un plan como el que se trajo, pero con el consenso de todos. ¿Cómo que no se ha tenido tiempo, señor consejero? Ya no estamos hablando desde el anuncio en 2012 hasta que luego aprueban el decreto y que posteriormente materializan el plan. Es que estamos hablando de muchos años atrás que perfectamente podíamos haber traído una ley a este Parlamento. Y es más, señor consejero, mire, yo le he leído los debates, no han sido demasiados, sobre este decreto, y también se le ha dicho, podía haber evitado perfectamente la suspensión de la tramitación de los planeamientos que desarrollaban los suelos urbanizables, puesto que es el Gobierno andaluz el competente por ley de aprobarlo definitivamente y garantizar los fines que supuestamente pretendía la norma sin la necesidad de imponer el decreto. Por tanto, no nos vale el argumento que hoy usted mismo ha dicho, que precisamente lo ha utilizado para decir por qué trajeron en el último día este decreto, porque sí tenía herramientas de protección para parar, como muy bien se ha dicho por aquí, para parar precisamente cualquier planeamiento de nuestro territorio. Y, señor consejero, no es que se lo diga el Partido Popular, es que se lo ha dicho, obviamente, la justicia, los cuales han censurado su decreto y, encima, sin la legitimidad suficiente para llevar a cabo unas normas de planeamiento a costa, además, de nuestros sectores económicos y de nuestros ayuntamientos, a los que, además, constantemente acusa de llevar a cabo un urbanismo salvaje. Hoy ha vuelto a utilizar una expresión parecida. Y mire, la sentencia es más dura aún todavía, porque le acusa reiteradamente, no en una ocasión, en reiteradas ocasiones, de introducir nuevas orientaciones políticas sin justificar debidamente la urgencia. Por lo tanto, creemos que evidentemente le va a costar justificar la urgencia en ese recurso de casación. Y mire, de verdad se lo decimos, señor consejero, los ayuntamientos no son los enemigos naturales del medio ambiente. Y yo estoy demasiado acostumbrada a escucharlo aquí y en comisiones. Son estas administraciones, unas entidades las más cercanas precisamente a los problemas y a las sensibilidades de los ciudadanos, las que más pueden proteger y de las que usted se tiene que proteger precisamente para proteger nuestro patrimonio y nuestra riqueza natural. Y si ha habido desmanes urbanísticos, que claro que lo ha habido, los responsables tienen nombre y apellido y se llama Junta de Andalucía, puesto que ustedes son los competentes para aprobar definitivamente el planeamiento. Y mire, permíteme la expresión, no miente la horca en la casa de la soga en la casa del ahorcado. Ha dicho usted el algarrobico,
y ya me he puesto yo que cuando quiera usted, trae usted la comparecencia y tenemos un debate monográfico del Algarrobico. Porque precisamente si hubo responsables, eso fue la Junta de Andalucía. Pero mire, no es la autonomía municipal y la falta de legitimidad. En nuestra comunidad se está dando una imagen permanente de inseguridad jurídica y de falta de estabilidad normativa. Por eso a nadie puede extrañarle que el plan recibiera más de 3.500 alegaciones. Y dice que salió con el consenso de los ayuntamientos. Pues menos mal que salió en consenso con los ayuntamientos. Y por eso dice Podemos que este plan no lo hubiera hecho el Partido Popular. Pues claro que no lo hubiera hecho. El Partido Popular no hubiera sacado un plan con más de 3.500 alegaciones y sin consensuar con los ayuntamientos y con muchas entidades sociales, señora de Podemos. Y mire, algo importante, no valora tampoco las repercusiones económicas que pueden derivarse de todo esto. Es que les da igual. Ni se les pasa por la cabeza contemplar ayuda a las entidades locales que tienen que revisar y adaptar las nuevas normas de planeamiento, pero es que tampoco contemplaron ningún tipo de indemnización por las reclamaciones judiciales que pudieran derivarse por parte de las personas afectadas. Por eso tampoco nos vale, señor consejero, que usted argumente que aprobó el decreto porque había serio peligro de tener que ofrecer indemnizaciones. Tampoco nos vale porque usted en ningún momento ha planteado ningún tipo de indemnizaciones. Y mire, ¿acaso tuvieron en cuenta los convenios urbanísticos firmados por los ayuntamientos conforme a la normativa anterior? Porque, claro, era más que previsible que los ayuntamientos firmaran acuerdos con promotores en concepto de aprovechamiento urbanístico que conllevaran una compensación económica. Y a ustedes esto les da exactamente igual. Todo esto, cuando se gestiona, si me lo permite, pues hay que tenerlo en cuenta. Máxime si se lo están manifestando todos los afectados. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasa ahora, señor consejero? Usted, el mismo día que conocimos la noticia, como digo, se apresuró en anunciar un nuevo recurso y lo ha hecho otra vez sin evaluar las consecuencias. En un momento en donde parece que exista un repunte económico del sector tras la inactividad derivada de la crisis, que, por cierto, usted ha dicho que precisamente suspendió cautelarmente la construcción en la zona costera en unos momentos, señor consejero, 2012-2015, cuando menos se estaba precisamente construyendo y cuando menos peligro había. Llegando incluso a apuntar la posibilidad, y ha llegado usted a apuntar la posibilidad de subsanar el defecto por el cual ha sido declarado nulo. Y me imagino que sus servicios jurídicos también le habrán dicho que no se puede subsanar un acto nulo, puesto que nunca ha existido. Esa es básicamente la diferencia entre un acto nulo y un acto anulable. Por tanto, señor consejero, esa cuestión o ese argumento tampoco nos vale. Pero mire, termino. El Partido Popular va a estar al lado de la protección ambiental y defendiendo la legalidad con todas las herramientas de control de las que nos venimos dotando. Pero eso incluye hacerlo con consenso, hacerlo con indemnizaciones para personas de buena fe que puedan verse afectadas y criterios diferenciados en atención a la diversidad de nuestro litoral. Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista cierra el turno de los grupos parlamentarios el diputado señor Millán Muñoz. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, comparezco para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista ante esta comparecencia que también solicitó nuestro grupo. Que hay que decirle a la señora Martín que es sobre la sentencia de la sección segunda de la Sala del Tribunal Supremo, porque sobre el mismo plan ya tuvimos una comparecencia en 2015, aunque lógicamente se puede hablar del plan y discutirlo y todo lo que queramos, pero ya se aprobó en el año 2015 y ya lo discutimos y también lo analizamos en este Parlamento. En el día de hoy lo que lo hacemos es sobre esta sentencia que declara nulo pues, este plan de protección del litoral de Andalucía. Y que el Partido Popular diga que no hubiera aprobado este plan, la verdad que le da valor, que le da prestigio, que habla bien del plan del litoral cuando dice que el Partido Popular no lo hubiera aprobado. Por tanto, nos felicitamos por ello.
Y le tenemos que decir, señorías, que a la política se viene a tomar decisiones. Es más, estamos en política para tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros, desde nuestro grupo, exponemos de forma rotunda nuestro apoyo a la decisión que se tomó en el año 2015 con la aprobación de este plan. Es más, reconocemos el trabajo que se hizo con la aprobación de este plan y, en este caso, también del secretario general que está aquí presente en el día de hoy. Porque la Junta de Andalucía fue valiente. Sus responsables de la Junta de Andalucía fueron valientes y fueron también, como dice la propia palabra, fueron responsables con la decisión que tomaron en ese momento. Porque, señora Barranco, puede elogiar el plan, lo puede elogiar, si no le tiene que dar vergüenza por ello. Y pregunta que por qué se aprobó. Pues se aprobó por eso mismo, y lo ha explicado el consejero, porque era urgente y necesario aprobarlo. El interés general respecto a la necesaria aprobación de este plan del litoral queda reflejado en la sentencia y está fuera de toda duda. Está fuera de toda duda la necesaria cumplimiento de la disposición legal de esa ley del año 2012 y las consecuencias de nulidad que podían derivarse en el caso de no aprobarse. Conllevaba también la no aprobación en plazo el levantamiento de la suspensión establecida en esos instrumentos de desarrollo en zonas protegidas, en sectores en suelo urbanizable, sin plan parcial, en 46 sectores de los que estamos hablando, con una superficie de 2.000 hectáreas. Hablamos también de una capacidad de 31.000 viviendas que se podrían construir y que fueron suspendidas. Y nos preguntan que por qué se aprobó aún estando el Gobierno en funciones. ¿Les parece poco motivo? ¿Les parece poco motivo que también pudiera iniciarse directamente las actuaciones en la zona como Los Lances, en Cádiz, que hablamos, o en el Algarrobico, en Almería? Y nos siguen preguntando que por qué se aprobó. En definitiva, como recogía la propia Secretaría General de Ordenación del Territorio en su informe que justificaba ese interés general, la no aprobación impedía la protección y la puesta en valor de la franja costera e imposibilitaría un desarrollo sostenible, urbanístico sostenible, adecuado a la capacidad del territorio. Lo que me sorprende, señorías, la verdad que no lo esperaba en la sesión del día de hoy, es que algunos grupos parezcan alegrarse de esta sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Justicia. Eso sí es verdad que no lo esperaba. Y, lamentablemente, en algunos casos, ustedes se alegran por unos motivos en los que coinciden. El primero de ellos es atacar a la Junta de Andalucía y atacar al PSOE. En eso coinciden y por eso se alegran de esta sentencia. Y el segundo, ya sí específico, yo eso se lo achaco al Partido Popular por ese afán, esa especulación urbanística que les vuelve locos y que una vez más han traído a colación en el día de hoy. Y yo, consejero, insisto, ante una situación igual, volveríamos a pedirle desde nuestro grupo que lo hicieran otra vez. Le pediríamos que actuaran de igual forma. Y habla la sentencia también de que podían haber esperado apenas 2 semanas que tardó en constituirse el Gobierno. Mis compañeros se acordarán. Podían haberse esperado 2 semanas, pero ese día 25 de mayo, ¿quién sabía cuándo iba a constituirse el Gobierno? ¿Quién lo sabía? ¿Ustedes lo sabían? Pues no lo podían haber dicho, porque llevábamos ya 60 o 70 días en ese momento sin Gobierno. ¿Quién lo sabía que íbamos a continuar con esa situación de bloqueo? Si iban a ser 70, 80, 90, 120, 150 días, ¿quién lo sabía? ¿Quién sabía cuánto iba a durar ese secuestro de la decisión, de la mayoría de los andaluces, señorías? No lo sabíamos. Lo que hemos aprendido con esta sentencia, señorías, es que nuestros actos, su acto en este caso, me refiero a ese bloqueo de 80 días, tenía consecuencias negativas para los andaluces, para Andalucía y, en este caso, también para la andaluza. Y una de ellas era esta, una grave consecuencia que era dificultar la aprobación de este plan. Y por eso mantenernos en la pureza ideológica, en ese radicalismo durante 80 días que algunos aún mantienen y lo van a mantener durante mucho tiempo porque es lo que le sigue dando vida, pues no ayudó para nada a Andalucía. Y podemos abundar en más hechos de la sentencia sobre ese aspecto político o meramente formal, al que también ustedes han aludido, de la aprobación del plan. Y coincidimos con el consejero, con la consejería, en esa posición en la que determina que el verdadero momento político donde se tomó la decisión para preservar la protección del medio ambiente fue en el año 2012, cuando se incluyó la aprobación de este decreto en la LOGUA, y, por tanto, no fue cuando se aprobó el 25 de mayo del año 2015. Y si hablamos de plazo,
no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, señorías. Si queremos consenso, si queremos participación, que tantas veces se habla de ello, si queremos transparencia, si queremos un nivel de detalle como el de este plan, que le tengo que recordar, hablamos de 50.000 kilómetros cuadrados, hablamos de 859 kilómetros de costa, que se analizaron más de 3.500 alegaciones. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo, insisto, no se puede hacer en 2 días, necesita un tiempo de 2 años y 6 meses, como pasó en este tiempo, señora Martín. Y hablamos en el pleno pasado de cambio climático, y se nos ha olvidado, al parecer, que ya hablábamos de cambio climático y la importancia de mantener un urbanismo ordenado y tantas medidas que se tomaban. Pues una de ellas era esta. Este plan es el ejemplo práctico de que no se ha empezado a trabajar en este Gobierno de la Junta de Andalucía en la protección y preservación del cambio climático, y esta medida es una de esas medidas que se tomaban para la mitigación y la adaptación fundamental para preservarlo. Siempre ha sido esta la actitud del Gobierno con relación a la ordenación del territorio con un urbanismo sostenible para mantener un territorio equilibrado en sus recursos. Y sobre la posibilidad de los recursos que ustedes también nos han trasladado el consejero y sobre su posible solución, desde nuestro grupo también confiamos en la solución que adopten los técnicos y que mejor trasladen a la consejería. No seremos nosotros quienes le digamos, lógicamente, la mejor solución para ello, pero lógicamente advertimos que hay vías de solución. El posible recurso, lógicamente, impediría la entrada en vigor de la sentencia y, por la propia teoría de los actos válidos, permitiría que se pudiese convalidar este plan y que se pudiera, de alguna forma, traer nuevamente, llevar al Consejo de Gobierno y que nuevamente pueda aprobarse, a pesar y con la tristeza que tendrán algunos de sus señorías. Pero yo creo que con la mayoría de la Cámara y la mayoría de los andaluces que se alegrarán de que este trámite sea subsanado y que nuevamente tengamos en vigor este plan para los próximos años. Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. Cierra la comparecencia el señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, señor fiscal. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por sus aportaciones y sus comentarios desde la discrepancia en algunos casos y en otros, pues desde el apoyo inequívoco al propio plan y a lo que esté en manos de este Gobierno para que siga cumpliendo la labor, desde nuestro punto de vista, desde luego, de protección del litoral que venía cumpliendo. Bien, en relación al señor Castro y al Grupo de Izquierda Unida, más allá de agradecer la valoración que hace del plan y de coincidir lógicamente en la necesidad de mantener un litoral protegido, lo he dicho en mi intervención, es esencial, no ya para un medio ambiente con una calidad mínima exigible en el litoral, sino para la propia economía y para el propio sector turístico. Yo creo que eso, quien no lo vea es porque es un miope, o sea, no hay ninguna cuestión a discutir en este sentido, pero más allá de esto ha hecho algunas preguntas y o ha expresado algunas dudas que yo intentaré solventar, despejar. Estamos hablando del desarrollo que ha tenido el plan. El plan es un reglamento y, por tanto, no lleva aparejado ningún desarrollo normativo. El plan se aplica tal cual y ni ha tenido ni lo va a tener, puesto que, como digo, es un reglamento y, por tanto, no es necesario. Sí le puedo decir que, efectivamente, los planes regionales que se están actualizando, se están ajustando, como no puede ser de otra manera, a este decreto, a este plan del litoral, los que afectan, obviamente, a la zona en la que incide el plan, y al ser de rango superior, los que estaban en vigor antes de su aprobación, pues se avienen a lo que diga este plan. Por tanto, por ahí ni ha habido ni debe haber ningún problema, ¿no? Pregunta usted que qué hubiera ocurrido si el Gobierno en funciones no hubiera aprobado este plan y se hubiera denunciado. Hombre,
una bola de cristal no se tenía en aquel momento, pero con muchísimas probabilidades sí. Sí, con muchísimas probabilidades sí, y con todas probabilidades, en el caso de haberse denunciado, se hubiera ganado, porque se hubiera aprobado fuera de plazo. Eso es la razón fundamental que llevó al Gobierno en funciones a aprobar el plan, pues, en el momento en el que se aprobó. Haciéndolo, cuando se hizo, existían garantías, y estamos convencidos de esas garantías para que finalmente el Supremo nos dé la razón y, por tanto, pues se mantenga y no decaiga, pero de la otra manera no había ninguna duda de que si alguien denunciaba, como probablemente pues hubiera ocurrido, el plan pues sería anulado directamente, ¿no? Habla usted de la posibilidad de que lo apruebe de nuevo el Consejo de Gobierno, de alguna manera para blindar su aprobación. Bueno, el Gabinete Jurídico está estudiando cualquier opción para, efectivamente, que una vez que falle el Supremo, si es que se presenta el recurso de casación, yo no he afirmado rotundamente en ningún momento que se vaya a presentar, aunque siempre he dicho que todo apunta a que así sea. Todo apunta a que así sea, porque es algo absolutamente razonable. Pero en cualquier caso se estudian todas las vías, insisto, para que, bueno, pues se tenga la máxima seguridad jurídica. En relación al señor Hernández Guay, de Ciudadanos, dice usted que el plan se aleja de los planes subregionales, ¿no? El plan no se aleja de los planes subregionales y además el plan hace hincapié, hay que recordarlo, en una zona de la costa muy concreta. Estamos hablando de 500 metros tierra adentro, más allá del dominio público marítimo terrestre, y incide en las zonas no urbanizables. Por tanto, es complementario más que entrar en colisión con los planes subregionales, ¿no? Por tanto, por ahí habla usted de políticas distintas. No, señor, no hay ninguna contradicción entre unos planes y otros, ¿no? Pregunta usted por qué se actúa así. Bueno, lo he explicado al principio, lo acabo de explicar otra vez. ¿Qué informe jurídico teníamos para actuar de esa manera? Lo he dicho, un informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático de entonces, por supuesto visado por nuestro gabinete jurídico, que especificaba muy claramente por qué no es que fuera recomendable, sino que era obligado aprobar el plan del litoral en plazo y no esperar a que se cumplieran los 2 años y 6 meses desde su inicio, porque de lo contrario, lo he dicho ya, nos veríamos claramente impelidos a anularlo, lo anularía un tribunal con toda certeza ante cualquier pues recurso que se interpusiera, ¿no? Ha dicho una cuestión con la que yo estoy radicalmente en desacuerdo. Usted ha dicho que los ayuntamientos han visto mermado su crecimiento. No, es que este plan no merma el crecimiento de los ayuntamientos costeros de Andalucía. Es que eso no es verdad. Es que no es verdad. Es que incluso algunas de las críticas de otra parte al decreto, que yo también rebato, pero en cualquier caso son críticas al decreto, dicen que era demasiado permisivo y que, bueno, reservaba suelo para la construcción de 140.000 viviendas en esta zona, en el litoral de Andalucía. Por tanto, no es cierto. Lo que hace es, porque está en vigor, el plan del litoral está en vigor hoy, está en vigor pese a la sentencia del TSJA, lo que hacía era blindar una zona que creo que la razón dice que hay que blindar del desarrollo, que tienen que mantenerse vírgenes por la propia calidad de nuestras zonas costeras. Por tanto, no puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho en cuanto a que los ayuntamientos han visto mermado su crecimiento. Lo que el plan hace es que el crecimiento de los ayuntamientos sea sostenible y se ajuste a un crecimiento moderno, a un urbanismo moderno, acorde con los tiempos en los que nos encontramos. Bien, la portavoz de Podemos, bueno, más allá de haberle entendido que el plan del litoral no le disgusta del todo, no es que tampoco, le entusiasme, pero no le disguste del todo,
bueno, cómo no, ha hecho un recorrido por lo que dice, en fin, el trabajo que se me acumula. Yo estoy aquí para trabajar, señora Barranco. Además, me encanta, como todo el mundo sabe lo que hago, por tanto, no se preocupe, para solucionar el problema. Lo que pasa es que, claro, usted se ha equivocado, como acostumbra, y, claro, se ha olvidado de hablar de que acabamos de aprobar una ampliación del Parque de los Alcornocales, de que aprobamos Doñana hace un año, de que acabamos de aprobar un reglamento de ordenación de la casa, de que acabamos de recibir el premio al mejor proyecto LIFE de la historia de Europa, el proyecto LIFE Lince. Habla usted de malas noticias en relación con el Algarrobico. Si la única noticia desde que yo estoy aquí es que por fin no hay ninguna duda de que el Algarrobico se va a retirar de la playa, se va a derribar. Si es que esa es la única noticia que se ha producido en estos 2 años y pico que llevo yo como consejero, y desde luego no es mérito mío, ni muchísimo menos, pero es la única noticia que se ha producido en relación con el Algarrobico. ¿Qué está usted hablando de malas noticias en relación con el Algarrobico? Lo que estamos esperando es que el Supremo nos diga si seguimos la vía administrativa, que es la más rápida, o seguimos la vía civil. Y nosotros queremos que sea la vía administrativa. ¿Sabe usted por qué? Porque queremos que sea este Gobierno el que le dé al botón de la demolición del Algarrobico. Algo que, si llega a ocurrir, será un día negro para usted y para su grupo político. Señora Barranco, sí, señora. Eso es lo que a usted... Sí, señora. Sí, señora. Eso es lo que a usted le duele de todo esto. Y luego, además, miente, no sé si desde el desconocimiento. Habla usted de que ha sido el peor verano de incendios de la historia. Pues no es verdad, señora Barranco, ha sido un año nefasto, malísimo, triste, pero no ha sido el peor año de la historia, ni en cuanto a número de incendios, ni en cuanto a número de hectáreas afectadas. Por tanto, bueno, o estudie algo más, o tenga más rigor, o no mienta, porque cualquiera de las 3 cosas me parece suficientemente grave. Viene usted aquí, dado... en fin, a un mitin, como nos acostumbra, pero, bueno, lo malo de esta cuestión es que nosotros tenemos datos y además nos lo sabemos, señora Barranco, y por tanto es relativamente fácil desmontar muchos de sus argumentos. Bien, dice usted que ¿por qué esperamos a 2 días? Bueno, pues esperamos a 2 días, el Gobierno en funciones esperó a 2 días, entre otras cosas, porque era... en fin, increíble que se sometiera a aquel Gobierno, que era evidente que se iba a formar antes o después, a una parálisis de la envergadura a la que se sometió. Y cuando ya se vio que, bueno, seguían empeñados Podemos y el Partido Popular en no permitir el Gobierno, pues se adoptó la decisión de aprobarlo, por lo que he explicado al principio. Porque si no, con toda certeza, iba a decaer en un tribunal. Esas son las razones a las que usted, bueno, pues obvia, aunque yo creo que algunas de ellas las sabe, ¿no? Dice usted que, bueno, ha dicho una cosa, le voy a valorar, en fin, una cuestión. Es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que hace un distingo a las claras entre el Partido Popular y nosotros. Ha dicho, ¿cree usted que el Partido Popular hubiera aprobado este plan? No lo hubiera aprobado, se ha visto en la intervención de la señora Martín Moya. No lo hubiera aprobado, además está en su derecho. Ideológicamente están en un sitio muy distinto al nuestro, por más que ustedes se empeñen en decir que somos lo mismo. Aquí se ve lo que es el Partido Socialista y es el Partido Popular. Efectivamente, este decreto no lo hubiera aprobado el Partido Popular en la vida. Nunca. Porque es un decreto que blinda una parte muy importante del litoral de Andalucía, que merece la pena que se blinde de un desarrollismo salvaje que tristemente se vivió en todo el país en la última parte de los 90 y primero de este mismo siglo. Y eso el Partido Popular, que entiende el desarrollo de otra manera, no lo hubiera hecho. Pero nosotros es que entendemos el desarrollo desde un prisma sostenible. Por tanto, bueno, eso sí le agradezco que por una vez pues haya hecho ese distingo, que está muy claro, pero que, insisto, ustedes se empeñan una y otra vez en decir que somos lo mismo, ¿no? Bien, habla usted de que se abran las vías que se tengan que abrir para que el decreto del plan litoral no decaiga. Nuestro gabinete jurídico está estudiando con todo detenimiento, como siempre, con toda la profesionalidad que acostumbra, la sentencia del TSJA, y haremos lo que tengamos que hacer. Pero, insisto, el plan está vigente. El plan está vigente. Se sigue
sigue aplicando, no ha decaído. Y si lo recurrimos al Tribunal Supremo, como me imagino que se hará y será lo que diga el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, pues casi con toda seguridad también, seguirá vigente mientras el Supremo se pronuncia sobre el recurso que nosotros presentemos. Por tanto, no hay ninguna inseguridad, la norma está vigente y previsiblemente va a seguir estándolo. Y en relación al Partido Popular, bueno, yo creo que ha quedado muy claro la visión que se tiene del desarrollo, que tiene un partido y que tiene otro. Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Y además, está en su derecho el Partido Popular de optar por el desarrollo que considere oportuno. Lo que es bueno es que se ponga de manifiesto como se ha puesto esta tarde aquí, porque se nos llena la boca a todos de desarrollo sostenible, de que estamos con el medio ambiente, de pedirme explicaciones cada vez que sucede alguna cuestión, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad, el Partido Popular no hubiera aprobado este plan del litoral y preferiría que el Tribunal Supremo nos quitara definitivamente la razón y echara para atrás el plan, porque simple y llanamente no es el modelo de desarrollo que ellos defienden, algo que, bueno, esconden, pero que cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la verdad, se pone de manifiesto. Bueno, se han dicho aquí algunas cosas que me parecen, bueno, tremendas, ¿no? Dice, el PP tiene el defecto de buscar el consenso, ha dicho la portavoz del Partido Popular. Tiene el defecto de buscar el consenso. ¿Pero qué consenso? ¿Qué consenso? Si el Partido Popular allí donde gobierna, y yo he tenido, bueno, pues la mala suerte de participar en un ayuntamiento con una mayoría aplastante del Partido Popular, es un rodillo. Si cuando gobierna el Estado es un rodillo. Si cuando gobierna cualquier comunidad autónoma es evidente que es un rodillo. ¿Qué me está hablando, señora Martín Moya, de que el Partido Popular tiene el defecto de buscar el consenso? O sea, eso lo dirá usted, pero los hechos lo desmienten aquí y en cualquier otra comunidad y ayuntamiento de España que gobierna el Partido Popular. Por tanto, quien busca el consenso es el Partido Socialista, que precisamente ha estado 2 años y medio para aprobar este plan porque ha escuchado a todo aquel institución, persona, organismo que tenía algo que aportar, algo que decir sobre este plan. Nosotros sí hemos buscado el consenso. Nosotros legislamos, los ciudadanos nos han elegido para esto, pero aún así, en torno a un 40% de las alegaciones se estimaron y se incluyeron en el plan. Por eso, entre otras cosas, el plan pues agotó todos sus plazos. Esa es la única razón de que el plan pues tuviera 2 años y 6 meses para que se aprobara. Ha dicho usted también que, bueno, que el plan para las zonas costeras. Vuelvo a decir que eso simple y llanamente no es verdad. Es que no es verdad. Es que el plan reserva suelo para la construcción de no menos de 140.000 viviendas. Es que hay quien critica que son excesivas. Yo creo que son las justas. Pero no me diga usted que es que el plan del litoral para el desarrollo en la costa, porque simple y llanamente no es verdad. Lo que para es el desarrollo salvaje. Como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en este caso, el hormigonar la costa, eso sí lo para. Eso sí lo para. Y mientras nosotros estemos aquí, vamos a seguir adoptando medidas y tomando decisiones para frenar un tipo de desarrollo que hizo que la crisis en Andalucía fuera mucho más grave que en otras regiones de España. Y de los errores se aprende. De los errores se aprende, señora Martín Moya, y nosotros no vamos a cometer ese error. Bien, voy terminando ya. Habla usted de que, bueno, ha deslizado que, bueno, nos recurren los planes, que nos tumban determinados planes. Bueno, yo le debo decir que la inmensa mayoría de los planes que aprueba la Junta de Andalucía están en vigor. Muchos, la inmensa mayoría también se recurren, pero casi todos lo ganamos. Casi todos lo gana la Junta de Andalucía. Hay algunos que no, se recurren y bueno, es el normal
funcionamiento de la Administración. Por tanto, no diga usted que los planes que aprobamos, los planes urbanísticos, decaen. Y es más, estamos reformando la Ley de Urbanismo de Andalucía y uno de los pilares de esta reforma es la simplificación, porque muchos de esos recursos se refieren a cuestiones meramente formales, menores, pero que son susceptibles de ser tenidos en cuenta en un tribunal y, bueno, pues que tumben planes que son buenos para la mayoría de los andaluces. Por tanto, la modificación, la nueva Ley de Urbanismo hará incidencia en esta cuestión que le digo. Y termino ya. Señor Millán, ha dicho usted que el Partido Popular se alegra de esta decisión, de esta sentencia del TSJA por el contenido. Estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo sé que el Partido Popular se alegra de esta decisión porque no está de acuerdo con este plan, simple y llanamente. Porque optan por un tipo de desarrollo, por cierto, alejado del que la inmensa mayoría de los ciudadanos persiguen. Claramente. Y Podemos no se alegra tanto por el contenido como por lo de erosión que esto pudiera suponer al Gobierno. Esa es la verdad, lo dije el otro día. La verdad tiene solamente un camino y este es el camino de la verdad. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo, porque el plan del litoral no sea anulado por el Tribunal Supremo, porque es un buen plan, porque es un plan modélico para el desarrollo del litoral en toda España y porque más allá de sectores reaccionarios y recalcitrantes ha tenido una estupenda acogida en la comunidad andaluza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.